Sengue, hay sitio por acá. Eres húngara, y hay mucho autor húngaro, así que a lo mejor hablamos de Krasna Horkai y demás. Es alumna. Él fue mi alumno, ¿por qué? Llevo años. Vamos a empezar entonces. Por aquí hay sitio, todavía si os queréis sentar alguno vais a estar más cómodo, yo creo que aquí hay un sitio, por detrás también, quito mi bolso si queréis. Y así estáis más cómodos. Quito el bolso. ¿Lo queréis poner por acá? ¿Lo queréis poner ahí? Es que estáis más cómodas. Ah, mira, me pongo para allá. Ahí. Y quitamos eso y te sientas aquí, querida. Da igual, vas a estar más cómoda, vas a estar sofá, da igual. Da igual. Así se ve el lleno. De tu padre. Bien. Pero mientras ponen aquí la silla. Puedo sentar aquí, ¿no? Lo puedes dejar perfectamente, déjalo. Pero déjalo bien. Buenas tardes a todas las personas de la sala. Para quienes no me conocen, soy Paqui Noguerol, yo soy profe de la Universidad de Salamanca de Literatura y tuve el enorme placer de en su momento enseñar literatura a David Muñoz Mateo cuando él acá en Salamanca pues primero hizo el grado, luego continuaste haciendo por todas partes máster, casi doctorado, ¿no?, en Estados Unidos y empezó su periplo hasta llegar a ser lo que quiero decir por encima de cualquier otra cosa hoy. Habemos autor. Yo quiero presentar aquí una novela que es profundamente literaria. O sea, estoy hablando de literatura con mayúsculas. Hoy estaba hablando con él de cómo Enrique Vila-Matas, creo que es indiscutible para todos nosotros, Enrique Vila-Matas ha colocado un post en el que decía que nos encontramos ante un escritor formidable. A lo mejor lo puedes leer por ahí, porque yo no me acuerdo bien, pero lo cierto es que hablaba de la escritura formidable de un joven autor y de la increíble capacidad que tenía para ahondar en terreno poco explorado, en lo que significa la tradición literaria. De eso queremos hablar. Y quizá lo que me dé más gusto, yo que presento mucho acá en Letras Corsarias, por cierto, quiero comenzar dando las gracias a Rafa, como siempre, por ofrecernos este espacio de apertura y sobre todo difusión de lo que significa la escritura real. Lo que más gusto le puede dar a una es presentar a un autor que se encuentra en este momento en su segunda novela, pero del que no duda que oiremos todos hablar muchísimo, porque lo demuestra en cada una de sus páginas. Cuando él me escribió para realizar esta presentación, yo desgraciadamente no había leído Felipón, su primera novela, que salió en 2016, en Caballo de Troya, ¿no?, elegida además por nada más y nada menos que Alberto Olmos, buen lector. Como editor fue capaz de ver hasta qué punto Felipón era una novela que era capaz además de atravesar todo lo que es el mundo de la noche, manifestando hasta qué punto la generación a la que pertenece David Muñoz Mateas puede estar en muchos casos en una situación terrible de incertidumbre, perdida, buscando sus propios espacios, pero además David logró hacer ese retrato, esa descripción de la realidad a través de un narrador, siempre lo voy a decir, cuidadoso, siempre en tono menor,
que nos acerca mucho a lo que señaló Robert Musil cuando habló del hombre sin atributos, el hombre que no quiere ser el protagonista, que no quiere subrayar, que no quiere ser el más intenso. Y ya eso está haciendo que su literatura sea muy especial en un momento marcado por el confesionalismo, por, voy a decir, el exceso y la intensidad de las subjetividades. Ya ahí uno ve algo diferente. Y en el caso del libro que presentamos hoy, Entre las hojas escondido, vemos un salto cuántico, no porque no sea buena la primera novela, sino porque primero David desarrolla sus proyectos en 10 años. No es el autor que pone la maquinita a rodar y como consecuencia de ello lo vamos a ver cada año sacar un libro. De 2016 a 2026. En este caso, La Muñeca Infinita, una editorial que solamente hasta ahora ha editado traducciones, y a un autor colombiano nacido en 1928 y ya fallecido, del que hablo ahora mismo con David, se atreve con un escritor español cuando se da cuenta, precisamente la persona que lleva la casa, de la incuestionable calidad de su literatura. Eso es lo que queremos comentar acá. David pertenece a, y también se lo comentaba, una generación de zamoranos que están siendo capaces de retratar como muy pocos lo que significa el deseo de volver a una verdad desde el punto de vista de lo que significa habitar el mundo. Y para ello se acercan a la naturaleza. Ahí tenemos a David Refollo, ¿no?, con Los restos, que ha sido tan significativa en cuanto a lo que podía suponer que ese narrador fuera a la casa de los abuelos para reencontrarse con lo que verdaderamente cuenta. Ahí tenemos el éxito que ha tenido Valle Sordo, de Jonathan Arribas, que se ha comparado con Panza de Burro, de nuevo zamorano, de nuevo volver a la tierra, de nuevo intentar por encima de cualquier otra cosa reivindicar lo verdadero, la materia, el detalle, porque hay que acercarse a los detalles frente a tanto ruido, frente a tantas informaciones que nos asolan cada día. Y ahí tenemos, y desde luego lo quiero colocar en un lugar destacadísimo, porque las novelas que he citado hasta ahora son del 25, Entre las hojas escondido. Desde el título, que viene de una égloga de Garcilaso, además, que menciona, ¿no?, ese triste ruiseñor que se queja con su canto del dulce daño que sufre por parte del labrador. Desde su título vamos a encontrar un personaje desgraciadamente marginado, desgraciadamente outsider, fuera del sistema. Igual que se retrata ese personaje, Samuel Carballo, un niño feral, uno de estos niños que desgraciadamente en su momento fue abandonado por la comunidad de hippies, imaginamos, ¿no?, que lo educaba y que como consecuencia de ello perdió mucho del lenguaje, mucho de los modos civilizados, pero que por ello retrata la realidad de otro modo. Desde el título, digo, vamos a ver lo importante que es mirar desde las esquinas. Y en eso tiene una función capital el narrador. De nuevo encontramos un narrador, en este caso, yo creo que muy cercano, luego hablaremos enseguida, yo me voy a callar muy pronto porque quieren ustedes escuchar obviamente a David, esto es solamente la introducción del conversatorio, un narrador que viene de fuera, que redescubre la Sierra de la Culebra, que siente en ese terreno extraordinario entre Zamora y Portugal, aún habitado por el lobo, la posibilidad de reencontrarse con lo que importa. Y cuando hablo de con lo que importa, hablo de las mayúsculas, o sea, vivir en contacto con la tierra, pero también reconocerse en los espacios, en los habitantes, que es lo que vamos a ver ahí. Y ese narrador va a mostrarnos la necesidad que tenemos de recuperar una visión alternativa del mundo. Entonces, el narrador se esconde, no se va a mostrar desde todas las intensidades características de las literaturas autoficcionales que tanto abundan hoy, afortunadamente, y nos muestra a ese niño feral. Samuel Carballo, que ahora mismo ya es un hombre adulto, un hombre desgraciadamente tachado en muchos casos por parte de su sociedad, considerado un brutamonte, diríamos en Andalucía, en muchos casos desgraciadamente no reconocido en su manera de apreciar los espacios, los sentimientos, las emociones, las posibilidades de hacer comunidad. Eso es lo que nos va a mostrar la novela desde la primera página a la última. Comienza con una cita maravillosa que habla de esos personajes que nos producen miedo, pero que al mismo tiempo albergan la gracia.
Ese es el personaje de Samuel Carballo y esa es la visión que nos va a ofrecer el narrador. Alberga por una parte la gracia, pero nos da miedo, su profundidad, su concreción. De eso vamos a hablar bastante ahora mismo con David. Por eso digo que es gran literatura, porque no es un tema pop. Estamos hablando de volver a la Sierra de la Culebra, ya después tú hablas del incendio y de lo que ha significado un territorio desaparecido, porque habla un narrador siempre en tono menor, porque regresamos a la naturaleza y porque se quiere aprender el mundo con H a partir de un niño feral, uno de esos niños que se criaron de otro modo, que no son los que nos reconocemos todos los días. Eso hace que nos encontremos ante una obra capital. Les digo en serio, yo leo porque además de que es mi profesión, obviamente es una obsesión de vida, y es muy emocionante presentar esta novela porque no me cabe duda no solo de que le lloverán todos los premios posibles, el primero ha sido el reconocimiento de Vila Mata, sino de que, como he dicho, estamos ante alta literatura. Así que recibamos con el aplauso que se merece a David Muñoz Mateos para empezar la conversación. Muchas gracias a todos y todas por venir. Muchas gracias a Rafa, a Letras Corsarias por acogernos aquí y nada, encantado de que estéis aquí y de venir a presentaros a Samuel, que llevo mucho tiempo viviendo con él y me apetece también que forme parte un poco de la vida de los demás. Pues vamos a empezar a hablar, si quieres, un poco de cómo surgió y demás. En principio, el personaje de Samuel Carballo tiene que ver con una obsesión que se documenta en tu novela por los niños ferales. Tú continuamente estás aludiendo a ensayos que has leído sobre el personaje, se ve en el colofón mismamente, ¿no?, de Víctor de la Aveyron, que motivó la película de Truffaut sobre un niño feral. Aludes también a nombres como el de Angelique, la chica que vivió una situación también de salvajismo, ponemos entre comillas, para luego sufrir esos procesos tan duros de reintegro en la sociedad, de Kamala, las niñas indias. Vamos a hablar de ese sentido capital en tu novela de recuperación ensayística sobre lo que significa la feralidad para ver de otro modo la realidad. ¿Por qué los niños ferales? ¿Por qué Samuel Carballo? Bueno, hay dos cosas, yo creo. La primera es que los niños ferales, los niños salvajes siempre me han interesado, siempre me han fascinado. Está aquí Antonio Moreno, profesor mío de ética en cuarto de la ESO. En el libro de cuarto de la ESO, no recuerdo la página, pero recuerdo exactamente dónde había un recuadro en el que se hablaba de Víctor de la Aveyron. Y recuerdo leer eso y decirme, pero esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya un niño abandonado en la naturaleza, que sobreviva criado con animales y que desarrolle unos rasgos de personalidad particulares, distintos, casi como si fuesen los rasgos de la propia sierra, casi como si fuesen su forma de comportarse fuese la manera de comportarse de la sierra? Y claro, y nos preguntamos, al mirarlo, nos preguntamos, ¿somos esto? Sin educación, sin civilización, ¿seríamos esto? Hay un vacío ahí, hay un miedo, hay una zona oscura que nos da un poco de vértigo al mirarlos. Los vemos desvalidos, pero al mismo tiempo los vemos capaces de sobrevivir y de adaptarse a cualquier cosa. Entonces, ya me habían fascinado los libros, el libro de la selva, Mowgli, pero darme cuenta de que es real, de que esto puede ser cierto, aquello me hizo entender al ser humano de una forma mucho más ancha, mucho más amplia de lo que habitualmente nos creemos, de lo que habitualmente queremos ser. Entonces tenía eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo cuando imaginé esta novela, cuando empecé a imaginarla, yo estaba en Irlanda, era 2015, y le vi tres patas a la novela, que eran tres temas que me estaban interesando mucho y sobre los que quería escribir. Esas tres patas eran la sierra, el territorio, el lugar. Yo estaba traduciendo muchísima literatura sobre naturaleza, muchísimos autores que, por ejemplo, un autor que no está traducido al español y que es una pena, que se llama Tim Robinson. Él es inglés, se fue a una zona muy pequeña de tierra que se llamaba Connemara, una comarca al oeste de Irlanda. Se fue también a las islas de Arán
y en esa región muy pequeña de tierra fue capaz de escribir libros donde se daban cita la historia, la economía, la cultura, la política, la poesía, la literatura en general de esa región. Y es como a cada paso que daba, descubría más y más, aumentaba su conocimiento sobre todas las disciplinas conjuntas. Y a mí me interesaba eso, me interesaba ser capaz de hacer eso. No ser especialista en una disciplina concreta, sino ser especialista en un lugar donde se dan cita todas las disciplinas. Entonces, con esa idea, un poco empecé a trabajar, luego no lo hice exactamente, pero ese era lo que tenía en la cabeza. Esa fue la primera pata, decir, quiero escribir sobre un territorio, y ese territorio va a ser la Sierra de la Culebra, va a ser el Lobo, va a ser una zona que ya empezaba yo a recorrer y que quería conocer profundamente. La segunda pata fue el colegio. Yo había ido a un colegio público donde hubo un proyecto educativo de integración de niños con necesidades educativas especiales. Esto fue como una especie de antesala de la LOGSE o de lo que fue la LOGSE o de lo que podría haber sido la LOGSE, que hubo en diferentes provincias, y en el colegio donde yo fui se daba esto. Y siempre me interesó ser capaz de escribir algo sobre esa especie de utopía, de ser capaz de integrar a los que no son como nosotros, integrarlos en la sociedad. Esa era la segunda pata. A mí me interesaba ver cuánto de éxito podía tener ese proyecto, cuánto de fracaso, si tenía las dos partes, éxito y fracaso. Y la tercera pata fueron las máscaras. En la Sierra de la Culebra hay unas tradiciones de mascaradas donde el 1 de enero se salen a la calle unos individuos disfrazados de diablos y el resto del pueblo como tiene que matarlos. Todas esas tres patas me dieron el personaje de Samuel. De ahí surgió, de esas tres patas. Y lo vi como una escultura delante de mí. Como esto que dices que tienes que quitar la piedra y debajo está la escultura. Tienes que irlo horadando para darle forma. Lo vi ahí y dije, pues tengo que mudarme a Sanabria y tengo que escribir esto. David, hay algo que quiero comentar porque lo dije aquí incluso cuando estuvimos hablando con el otro David Refollo, en los restos, siempre me parece muy significativo. Dentro de Castilla y León, Zamora es la ciudad que produce, y siempre lo digo, mayor cantidad de oceanógrafos, porque tenéis esa mirada al infinito. En España, lo he dicho en más de una ocasión, Zamora que no tiene mar, y casi todo el mundo quiere ser oceanógrafo. Eso le sorprendió a David Refollo. Eso tiene que ver con David Muñoz Mateo, que yo lo conocí como estudiante, se fue de librero de viejo 3 años a Galway, en la costa oeste de Irlanda, precisamente porque el océano fascina. Yo digo que tiene que ver con vuestra mirada. Los zamoranos tienen los ojos muy tensos, ¿no? Y después de ese tiempo de librero allí en Irlanda, literalmente se dedica a la traducción en París, vive 3 años en Sanabria, en una casa, precisamente recorriendo el monte Sanabré. Esa situación incómoda, ese quiebre de cintura tan característico de los grandes escritores zamoranos, que yo reconozco sobre todo en el padre y maestro mágico, siempre le digo Agustín García Calvo, que era el que cuestionaba la realidad y decía, hay que mirar de otra manera. Vamos a hablar muy bien de una palabra, ensanchar la realidad. Creo que tu niño feral, Samuel, por encima de cualquier otra cosa, a través de ese lenguaje, que vamos a hablar mucho de cómo utiliza un idioma alternativo para Samuel, lo que intenta es ensanchar la realidad. ¿Qué dirías a esto en relación a tus periplos, en relación con todos los viajes que tuviste que hacer para producir la novela y de tu identidad zamorana? Pues fíjate, no he caído antes cuando me lo has dicho, cuando hemos hablado de los oceanógrafos zamoranos, pero hay una mujer que a mí me fascina en sus escritos, que es Rachel Carlson, que ella es oceanógrafa. Ella fue la que escribió Primavera Silenciosa, que fue como el primer libro que alertó sobre el uso de los pesticidas en los cultivos y cómo eso estaba acabando con los pájaros, por eso Primavera Silenciosa. Pues ella tiene un libro sobre el mar donde dice, y esto ha sido como una especie de poética para mí, dice, si hay
si hay poesía, si hay belleza en mi libro sobre el mar, no es porque yo lo haya puesto ahí. La ciencia o la literatura no puede crear cosas que no existen. Si existe belleza, si existe poesía en este libro sobre el mar, es porque la ciencia me ha permitido descubrirla, pero no es que yo la haya creado. Y eso ha sido algo, cuando hablas de la concreción también de la realidad, De la materia, que es tan importante en tu materia. novela, ¿no? Eso ha sido también algo muy importante para mí, de decir, quiero enseñar la belleza que hay ahí, quiero investigarla primero, quiero encontrarla, porque tampoco es fácil, tampoco sale a primera vista, pero a partir de ahí yo no voy a inventar nada, voy a hacer que surja esa belleza, voy a dejar que esa belleza surja y transmitirla en el libro. Ujú. El segundo punto es la pedagogía. Te pregunté por mail, ¿tus padres eran profes? Porque a mí me interesó muchísimo esa mirada que tú tienes, que es casi una radiografía del niño feral, ahora ya adulto, y ahí, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Con la cuestión pedagógica también, pues un retrato de los intentos de integración y sobre todo los fracasos que se van produciendo en una relación amorosa, la posibilidad de establecerse en comodidad, al final la desgraciada, aunque voy a quedarle así, por una parte fascinante, pero por otra parte desgraciada asunción de la soledad como como única posibilidad de vida de Samuel. La idea del ensayo. Esta no es solo una novela, esta es una novela que tiene mucho de ensayo y de relación con el mundo para enseñarnos que tenemos que mirar de otra manera e integrar a los otros. Se llame niño feral o se llame lobo o se llame planta. Hoy que hablamos tanto de lo más que humano, de las comunicaciones que deben superar al hombre de Vitruvio y a su, vamos a decir, norte, sur, este, a sus líneas, también ahí te sentías muy a gusto, ¿no? Porque yo veo que, tú lo has dicho efectivamente, eres traductor sobre todo de textos ecocríticos, textos que intentan abrirse al mundo, hacer una pedagogía alternativa para que abramos las fronteras de nuestro conocimiento. Sí, lo de la pedagogía, bueno, pues mis padres son maestros, eran maestros, y además es que todas las historias sobre niños salvajes, las que me interesaban, han sido escritas por psicólogos, psicopedagogos, pedagogos que descubrían a estos niños y trataban de reintegrarlos en la sociedad. Hay dos miradas muy claras y hay una disyuntiva que está muy presente en la novela, que es cómo tratamos a este niño, cómo lo consideramos. Entonces, en el siglo XVIII, cuando encuentran a Víctor de l'Aveyron, este niño salvaje famoso del que Truffaut hizo la película, primero lo mira un médico, lo analiza un médico, como tratando de determinar qué es, ¿no? Casi como una descripción clínica de ese individuo. Y su respuesta es que era un idiota incurable, que no se podía hacer nada por él. Este era el médico Pinel, padre de la psiquiatría, director de la Salpêtrière en París. Luego lo toma a su cargo Jean Itard, que es pedagogo, y él sí dice, lo que le pasa a este niño es que no ha tenido la socialización necesaria durante su infancia y su adolescencia, no ha aprendido el lenguaje, no ha sabido relacionarse con nosotros. El problema que tiene es que le falta la socialización. Si le ponemos la socialización ahora, va a poder recuperar y va a poder reintegrarse en la sociedad y va a poder ser como los demás. Entonces él intenta, en un esfuerzo pedagógico, reintegrarlo. Por eso me interesaba, claro, el protagonista no es, o sea, el protagonista, el narrador, no es pedagogo, pero es hijo de pedagogos y tiene la misma mirada a través de sus padres. Me interesaba esa mirada, esa forma de actuar para justamente hablar de la reintegración de Samuel en la sociedad. Y claro, Samuel es la voz de la sierra, Samuel es la voz de la naturaleza. Es una voz compleja, es una voz difícil, es una voz que no siempre es lo que nos esperamos de ella, pero todas esas traducciones que tú decías, todo lo que yo he traducido sobre naturaleza me ha servido para crear el personaje, para crear la voz, para crear el pensamiento de cómo es, pues, habitar un mundo. Samuel es como el ejemplo
de una cosa que dice Barry López, otro autor que he traducido y que he leído mucho, de que tenemos que cambiar la manera de comprendernos a nosotros mismos. El ser humano no es la especie superior en la escala de los seres, sino una especie más, un eslabón más dentro del flujo continuo de la existencia. Entonces esa idea que yo imaginaba a veces de ver ese flujo, de vernos toda la existencia, los animales, las plantas, los humanos, dentro de un flujo continuo, todo eso me hizo cambiar bastante el chip y dije, voy a intentar crear un personaje que represente eso mismo, que esté ahí, que nos haga ver eso. Profundamente lírico. Y fíjense que está de absoluta actualidad. Aquí estuvimos presentando El Monte de la Furia de Fernanda Trías, la uruguaya que desde que vivió en Colombia al lado de la montaña de los Andes escribió una novela, El Monte de la Furia, que cuenta desde la perspectiva de la montaña en los capítulos alternos lo que significa vivir en el mundo. Fíjense si esto está de actualidad. Ella cuenta desde el punto de vista de una mujer que vive sola prácticamente en la montaña porque no es reconocida por los otros, y alternativamente tenemos a la montaña contando la realidad. Este deseo de mirar de otro modo, de descentramiento, seguramente que tiene que ver con el miedo, el peligro o la amenaza que sentimos aquí en nuestro planeta. Si no ofrecemos esa posibilidad de comunicación o de comunidad, se nos acabe el futuro, que yo creo que tiene mucho que ver también con tu novela. Samuel es criticado, pero Samuel en realidad tiene respuestas que los otros desconocen. Samuel es ofendido, pero Samuel es aquel al que todos recurren cuando deben no solamente ir a una batida de caza, sino reconocerse y saberse. Samuel es un ser humano del que se enamoran todos. Hablemos de eso, de la fascinación por Samuel. Porque en el fondo el narrador es un traductor. Tú eres traductor y a mí lo que me parece la novela es un extraordinario ejercicio de traducción. Voy a describir pues al niño como el que me relacioné en la infancia y la adolescencia, gracias a que mis padres cuando lo sacaron del monte estuvieron educándolo y demás, pero sobre todo voy a traducir a Samuel ahora que es totalmente incomprendido y que está solo. Hablemos de esa fascinación por Samuel y de por qué se enamoran todos de él al mismo tiempo que lo rechazan. Claro, pues está ese... Bueno, eso, el narrador se propone traducirlo, es que es exactamente eso. Samuel dice... Yo sé que hablo un idioma que no es del todo el vuestro, yo sé que hablo un idioma que no es del todo el común, que hablo una especie de reinterpretación de vuestro idioma, porque es el idioma que he aprendido después, porque no me nace de una forma natural. Entonces el narrador, que es traductor, se propone traducir a Samuel, se propone interpretarlo. Y sí, descubre que igual que a él, igual que al propio narrador, Samuel ha sido fascinante para muchísima gente. Y ha sido fascinante pues, por muchísimos motivos. Ha sido fascinante a nivel amoroso, ha sido fascinante a nivel... Vemos en él lo que querríamos ver en nosotros, en una especie de doble, de doppelganger, El narrador que siente que es el civilizado. Claro. Yo me acuerdo mucho de Borges, ¿no? Aquello de vida y muerte le han faltado a mi vida, ¿eh? Que quería ser el valiente. Samuel Claro. sería eso, sería el cuerpo, el que ha vivido, claro, el que se atreve, ¿no? Porque Samuel es eso frente al narrador. Eso es, el haber luchado, haber vivido. Sí, y el narrador y mucha otra gente pues ven en él lo que han visto siempre en la sociedad en los niños salvajes. Al final, desde Víctor de la Veirón y mucho antes, a los niños salvajes se les ha hecho decir una historia, se les ha hecho contar una historia, se les han dado las fantasías del siglo. Ha sido el buen salvaje de Rousseau, ha sido el locus amoenus, ha sido por eso Mowgli. Se les ha hecho contar algo que hablaba de nuestra relación con la naturaleza, pero de nuestra relación con la vida misma, nuestra relación con la libertad, nuestra relación con el entorno, y ese miedo del que hablaba antes, de ¿y si solo soy esto? ¿Y si en realidad soy un ser desvalido que está aquí hablando delante de vosotros casi de milagro, pero que bien podría estar en una madriguera o bien podría estar perdido en la montaña? Todo eso, para la gente que le rodea, resulta fascinante y al mismo tiempo, pues, como dices, lo utilizan, se sirven de él, eso, le hacen decir lo que quieren decir, le hacen decir a ellos, o sea, oyen en él lo que quieren oír. Entonces, es como un espejo que te dibuja de una manera mejor.
que te hace mejor persona. Al propio narrador, porque le permite contar una historia que es la que quiere contar, pero también a los pedagogos que le ayudan, porque le hacen sentir mejor personas. Entonces hay ese espejo, y a Laura, por supuesto, hay ese espejo que nos da la imagen de nosotros mismos que queremos ver. Eso es. Uno de los elementos más fascinantes de la novela es cómo inventas el lenguaje de Samuel. O sea, tu trabajo con el lenguaje de alguien que desgraciadamente no ha tenido los códigos, ¿no?, de otros niños en la escuela y demás. Cuando aparece por primera vez, dirá Samuel, que así no me espero verte y no, mucho menos por aquí. En vez de decir, obviamente, me asombra verte por aquí. Y vamos a ver que utiliza continuamente el así, el aseverativo, está continuamente reafirmándose con el mundo. Es muy lírico, ¿no? Que así no me espero verte y no, mucho menos por aquí. Y luego dirá enseguida, cuando empieza a hablarle de qué alegría verte, porque dice el narrador, qué alegría verte, eso no lo sé nunca, no me entero. Es tan honesto que no acepta en ningún momento ni la cortesía, ni las reglas teóricamente de educación en el lenguaje. Quiero que hables de eso, de ese así que es extraordinario y que constituye para mí en los diálogos algunas de las partes más líricas de la novela. ¿Cómo hablaría alguien que se ha convertido en adulto, que ya se ubicó, que incluso ha tenido una historia de amor, ha vivido en pareja, aunque ahora se encuentre en otra situación? ¿Cómo se explica ante un mundo que se aprovecha de él? Está fascinado, pero al mismo tiempo vemos que se aprovechan en las batidas en el monte y lo que significa, ¿no?, hablar para este personaje. ¿Cómo trabajaste el lenguaje? Bueno, yo estuve leyendo varias tesis doctorales, varios ensayos sobre niños salvajes, donde los pedagogos y los estudiosos transcribían las palabras de aquellos niños salvajes que habían logrado hablar, porque la mayoría no consiguen hablar, pero aquellos que sí han tenido lenguaje antes de ser abandonados en el monte, por ejemplo, Marie-Angélique, ella había hablado una lengua algonquina de los nativos americanos antes de ser vendida como esclava y después desaparecer en el monte en Francia, y ella sí que vuelve a hablar. O por ejemplo Marcos Rodríguez Pantoja, que sabía hablar antes de ser abandonado en Sierra Morena. Entonces leí varios de esas transcripciones del lenguaje, a ver cómo hablaban, y es verdad que todos hablaban de una forma un poco descolocada. La sintaxis no era exactamente igual. La entonación, tú hablas mucho de una entonación descompuesta, una sintaxis rota, ¿no? Había gente también que hablaba de, por ejemplo, esta Marie-Angélique, quien hizo el estudio sobre ella, hablaba de la cantidad de metáforas que utilizaba, de la riqueza léxica y del poder metafórico del lenguaje que tenía. Por ejemplo, a la luna llena le decía que la luna estaba embarazada. Cosas así, hacía como dislocaciones y de su realidad, ¿no?, pues importaba referentes para meterlos en el lenguaje. Entonces yo lo que hice fueron sobre todo tres cosas, ya lo leeréis y veréis, no destripo nada. Fueron sobre todo tres cosas. El así, que es la manera en que Samuel tiene de aseverar, dice buenos días así, y un poco le está ordenando a los días que sean buenos. Dice la lluvia cae así, y le está ordenando a la lluvia que caiga, porque es su manera como de obligarle al mundo a ser lo que él quiere que sea, que es totalmente fallido, porque en realidad eso nos habla de que es incapaz de autoridad, es incapaz no tiene ningún poder en realidad. Entonces eso fue uno. Lo segundo fue que todos los verbos están en presente, como si todo le estuviera sucediendo ahora mismo, el pasado, el futuro, y nos habla en realidad de su relación íntima con la experiencia, con lo que pasa alrededor, con el pasado, con el futuro. Todo sucede ahora mismo, todo le sucede ahora mismo. Y la tercera cosa va en la misma idea, que es el pronombre reflexivo. En vez de llueve, dice me llueve. En vez de caen los pájaros, dice me caen los pájaros, o me vuelan los pájaros. Es como si todo le sucediera ahora mismo y le sucediera a él. Y eso nos habla, pues eso, de una relación como a carne viva, con el entorno, con lo que le rodea. Una relación muy íntima.
A mí me gustaría que ustedes escucharan de la voz de David, porque es el que lo ha escrito, entonces el que merece que se lea. Lee esto que está en negrita, porque es cuando Samuel realmente define al narrador la dificultad que tiene de entenderse con los demás porque hablan dos idiomas, ¿no? Claro, el narrador le dice que es el momento en el que Samuel tergiversa un poco las palabras del narrador y le dice, es imposible que nos entendamos. Sí. Y lo que yo quiero es que le haga negrita, porque precisamente creo que ahí dan la clave de cómo habla Samuel y de la imposibilidad de intelección, de interpretación entre los dos. Claro. El narrador le ha dicho que él es traductor y que le gusta lo de ser traductor porque que echa de menos hablar en otro idioma que no es el suyo. Porque es como empezar de cero, porque le obliga a unos giros mentales distintos. Y dice Samuel, esa misma idea es así, la idea que yo me tengo siempre, en todo el tiempo, dijo, antes de reciclar y reorganizar arbitrariamente mis frases. Así me comprendo siempre, después de visitar a especialistas de toda la vida, y que son especialistas en mí, que yo no vivo nunca del todo en mi idioma, y que hablo así otro idioma que no es el vuestro, que es una vida de imitación del vuestro, y nunca un idioma completo, sino un idioma vacío y vacío de personalidad. Y concluyó, por eso así, sin duda, que no nos conocemos nada del uno del otro. Así somos también extranjeros. Ahí vamos, es Wittgenstein puro y duro. Yo lo estaba viendo y digo, bueno, es una plasmación perfectamente de la imposibilidad de la comunicación y de cómo se refleja. Por eso somos todos extranjeros unos de otros. Y lo hizo un traductor, ¿no? Alguien que vive siempre en otros contextos, sea Irlanda, ahora mismo está viviendo en París, y rastreando desde otros idiomas al mundo. Esa idea, ¿no?, de la interpretación del otro, que es absolutamente capital. Bueno, por eso creo que también es tan importante reflejar aquí que Samuel solo se siente libre cuando adopta la máscara de esas criaturas naturales de Río Frío. Tú has acabado de hablar, ¿no?, de los carnavales o de las máscaras y lo que significa y cómo se convierte en diablo para precisamente mostrar esa parte feral, salvaje, que no consigue de otro modo. Yo soy especialista en literatura latinoamericana, escuchándote, y precisamente pensaba en cuántos textos de realismo mágico latinoamericano desde los años 40 han presentado personajes salvajes que asumen una máscara, en este caso a través de la fiesta, del rito, de la ceremonia de Río Frío, que estoy deseando ir ya a verla porque no la conocía y ya estoy deseando ir para allá. Y cómo en esa máscara y en ese rito y esa ceremonia, por supuesto que se remontará al comienzo de lo que es la civilización, Samuel se encuentra. Solamente ahí es él. Hablemos de eso pronto porque creo que es bien importante, ¿no?, en cuanto a la ceremonia y la fiesta. Claro, esa es el tercer intento por reintegrar a Samuel en la sociedad. Está la comuna hippie donde él nace, está la escuela y está la máscara. Y la máscara le ponen, se dan cuenta de que hay este personaje que es el Diablo Grande, que es un personaje que sale el 1 de enero, y hay otros personajes que intentan acabar con él. Y el Diablo Grande es un personaje imponente, con una máscara de corcho, con cuernos de macho cabrío, con una perilla, va con unos chocallos, con unos encerros a la espalda, va echando humo por la calle y asustando a la gente con unas tenazas grandes para pillar a la gente. Y se dan cuenta que este personaje que representa lo salvaje, las fuerzas del mal, la naturaleza, esto que hay que matar cada 1 de enero para que el año vuelva a surgir, la primavera que llegue, etc. Se dan cuenta de que no hay nadie mejor para representar ese papel que Samuel. Y lo hace de tal manera que a la gente le impacta, de verdad. Ya es impactante de por sí, ya te crees cuando vas, ya te crees que aquello está pasando de verdad. Y lo hace Samuel y lo hace muy bien. Y claro, de repente Samuel tiene un lugar en la comunidad. Se dice, las viejas que le criticaban y que le malmetían antes y a las que él le hacía todo tipo de trastadas, ahora lo reconocen y lo valoran y lo aprecian. Entonces, que tenga un lugar, pero que sea el lugar del diablo, a él le hace creerse que es de verdad el diablo, que es el mal, que es la personificación del mal. Entonces, pero al diablo hay que matarlo todos los años.
Entonces él siente que la única opción que tiene en la vida es hacer el mal, que lo maten todos los años, y que ese es su papel, que ese es su lugar. Y al mismo tiempo es algo elegido, no es que se le imponga, es que es algo elegido, porque él quiere formar parte de esa comunidad, aunque sea con ese papel. Algo terrorífico. Yo creo que la sátira, que es tan importante en tu novela, la crítica a una sociedad, ahí se ve especialmente, porque lo meten en diablito, solo te acepto como diablito, como bárbaro, digamos así, y así te ninguneo. Y por eso van cambiando los planteamientos de lo que pueden hacer cada uno. Y hablemos de más partes críticas. Esa comuna hippie, tan hipster, tan propia de los urbanitas que se van de pronto al campo, que no conocen nada. Esa comuna que probablemente sea Peace and Love, yo pensaba, ¿no? Por la edad de Samuel, que sería una comuna más o menos los años 60, 70. Esa comuna tremenda que abandona a un niño porque no conviene. También esa crítica es importante, ¿no? En el texto. Sí, la verdad es que hubo una comuna en Santa Cruz de los Cuérvagos de la que apenas sé nada. No quise investigar más porque un poco la idea la tenía ya y no creo que pasara así, pero me interesaba esta idea también porque, o sea, lo que más me interesaba de ese episodio es que, bueno, la comuna se va, Samuel queda perdido por el monte, pero Samuel está convencido de haber huido él. No, Samuel está convencido de que lo abandonaron. Pero al lector le queda la duda de si en realidad huyó y si en realidad fueron a buscarlo, porque no se sabe. Él huyó porque sabía que lo iban a abandonar, cual es una cuestión un poco extraña. Él estaba convencido de que no formaba parte de esa comuna, su madre había fallecido, él estaba convencido de que no formaba parte, entonces siente que lo abandonan y huye. Y efectivamente la comuna desapareció, dejando allí a un niño que no había formado parte de esa comuna, que parecía no ser hijo de ninguno de ellos, aunque aquello tampoco queda claro del todo. Y bueno, y dejan a Samuel, que se ve obligado a quedarse en la sierra, a vivir en la sierra, durante un tiempo indeterminado. Tampoco se sabe si es un año, si son 6 meses, si son 3, si es una tarde, 2 tardes, aquello no se sabe, pero bueno, él se ve obligado a sobrevivir ahí. Uh-huh. Y hablemos también de algo que se rastrea en las 2 novelas que lleva. Estás haciendo un retrato de una generación que se ve obligada a moverse, que vive muy desencantada, lo digo por el personaje de Laura, ¿no? Hermanastra de Samuel, luego pareja y demás. Unos personajes que continuamente se mueven, viven en la itinerancia y que buscan la autenticidad. Eso pasó en Felipón, cuando Felipón, el narrador, más o menos el observador, nuestro héroe, como tú dices, en más de una ocasión observa a aquellos que están terminando la juventud y deben moverse para sobrevivir, y eso ocurre también aquí. Laura se fue a Barcelona, luego regresa a la Sierra de la Culebra, siempre se ha sentido fascinada por Samuel porque ve en él una autenticidad que le ha sido imposible encontrar en otra vida, la vida civilizada, entre comillas, de Barcelona y demás, y una persona muy perdida en la noche, muy perdida en los psicotrópicos. Hablemos de esto, de este retrato generacional y de esta idea del desencanto, que realmente se estoy viendo como un elemento central, ¿no?, en lo que vas escribiendo. Sí, claro, yo pertenezco a esa generación, es decir, yo terminé la carrera aquí en 2010, me hice 2 másters, en 2012, 2013 me fui a Estados Unidos, porque en España es que no había nada. Es que era una época que tenía... Estabais destinados todos, tú por ejemplo, yo le puse ahí 2 matrículas de honor, ya lo digo, es difícil que yo lo haga en 2 asignaturas. El típico profesor universitario, o sea, empezaría con una beca de investigación, profesor universitario, eso sería, digamos, una vida fácil. Sí, yo creo que se mezclaron 2 cosas, que yo no quisiera tener esa vida fácil probablemente, y que luego no sería nada fácil, porque, sí, porque luego es compleja. Y cuando yo terminé el máster, las becas desaparecieron. Desaparecieron completamente. Entonces, quiero decir, quizás si hubiera habido becas me hubiera planteado de otra manera, pero en ese momento no había absolutamente nada. De natural yo era curioso y tenía ganas de irme y moverme. Y entonces somos eso, una generación que se marchó
Algunos no se marcharon y las pasaron peor probablemente que los que nos marchamos, pero muchos nos marchamos con becas, con historias en el extranjero, universidades, mil historias. O gente que se fue a trabajar al extranjero porque en España no había nada. Y muchos volvieron, otros no, otros se quedaron allí, otros volvieron y se volvieron a marchar, como yo. Y todo eso, pues claro, en el momento en que transcurre la acción, la edad de los protagonistas, el protagonista del narrador, pues está ahí. Está que ese desencanto y ese desarraigo, al final la novela va sobre el arraigo y el desarraigo. Sí, sí. El narrador es un ser desarraigado y encuentra... Pero que sin embargo se encuentra siempre, aunque al final termina haciendo maleta, porque siempre va a ser maleta, pero adora esa sierra y la conoce árbol a árbol. Por cierto, enhorabuena por tus conocimientos botánicos, ¿eh? Porque yo miraba los árboles y decía, madre mía, 3 años recorriendo seguramente, impresionante. ¿Hasta qué punto conoce la sierra? Arraigado y desarraigado, lo que decimos de la maleta, que es tan importante, ¿no?, en tu generación. Claro, y dije, quiero crear un personaje arraigado, quiero crear un personaje en el que volcar todas estas ansias de arraigo. Y ese personaje era Samuel. Y Samuel además muestra lo complejo que es el arraigo. Es decir, no es la felicidad que muchas veces se pinta ahora de que hay que volver a casa, de que somos el pasado, no, es que también somos el futuro. Y es que en ese pasado y en ese presente arraigado hay muchas cosas con las que podemos no estar de acuerdo y que hay que protestar y que hay que quejarse. Tenemos que dejar de decir que volver a casa es maravilloso y que se vive como Dios en el pueblo, y no, porque no es así, y hay que protestar eso. De hecho, ahí está, ¿no?, tu crítica al despoblamiento, a la cerrilidad en muchos casos de las conductas, a cómo los señoritos utilizan a Samuel en las batidas cuando no saben siquiera matar a un jabalí, lo hacen de deporte y por cobardía. Esa crítica está. Y además hay algo que también te voy a decir, vuestras biografías son absolutamente literarias. Porque si yo digo de alguien que ha sido librero de viejo en Galway, Irlanda, y que está ahora de profesor en la Sorbona y de traductor en París, querido, esas son biografías que importan. Eso cambia la realidad. Hace que tengáis un background impresionante. Eso es la enfermedad literaria, eso es haber leído muchos libros y decir, yo quiero ser un personaje también. No, pero también tiene que ver con ese ojo que mira de otra manera, porque tú estabas comentando que ahora estás investigando en los faubourgs, ¿no?, de París, esos barrios alternativos, los arrondissements extraños. Eso hace que seáis mucho más abiertos. Creo que por eso Vilamata también se tiene que haber fascinado, porque en estos ejercicios de traducción lo primero que uno ve es apertura, y en tu generación es fundamental. Yo lo veo en relación a la mía, ¿no?, por supuesto soy mucho mayor. Una apertura y una mirada que literalmente es capaz de ver de una forma oblicua el mundo. Tiene que ver con nuestro conocimiento de los idiomas, pero también como que ya no hay una identidad. Hay asunción de muchas identidades y un acercamiento a eso, a animales y demás. Sé que se está pasando el tiempo, así que quiero hablar por último de los lobos, porque vamos a ir cortando, puedo durar como máximo. Y además me gustaría que leyeras alguna página antes de terminar. Hablemos de lobos y hablemos de lo que significa en esta novela, que es fundamental. Cómo Samuel defiende al lobo, incluso aunque eso signifique en muchos casos matar a algunos si es solitario para contentar a quienes dicen que la culpa de todo es el lobo. El lobo simbólicamente en la literatura, y cómo lo has colocado como un elemento capital en la novela. Bueno, el lobo, mítico. Sí, claro, y bueno, la novela transcurre en el momento en el que la Unión Europea prohíbe la caza del lobo al norte del Duero, que eso fue en 2019. Entonces, claro, es como el impacto que esto tiene en la sierra, en una sierra que vive mucho de las batidas del lobo, que vive de las subastas del lobo, pues hay mucha gente que no está de acuerdo con eso. Y Samuel sirve a los cazadores. En realidad Samuel es un mayordomo, una especie de sirviente para mucha gente, para cazadores, para la gente que va al pueblo. Sin embargo, tiene una relación con el lobo muy íntima, porque él asegura haber sido criado por una loba, haber recibido comida de una loba. Él está convencido de ello. Entonces, en un momento, los cazadores le piden que
que encuentre a un lobo solitario. Y Samuel accede a buscar un lobo solitario porque él entiende, en una identificación consigo mismo, él entiende que los que están solos son prescindibles. Además, él dice que el lobo solitario siempre es el que causa perjuicio, que él conoce a las manadas y ve que las manadas, y esto hay estudios etológicos sobre el lobo que lo afirman, que las manadas cuando están plenas, cuando están completas, no dañan al ganado, porque transmiten, de generación en generación, transmiten el conocimiento de que ir a por las ovejas, ir a por las vacas, significa tener a los cazadores después, al día siguiente. Entonces, las manadas completas suelen atacar mucho más a ciervos y a jabalíes que a ganado, mientras que los lobos solitarios, los lobos que han quedado, que se han ido de una manada, o los lobos a cuya manada han matado varios miembros, son ellos los que van a buscar al ganado, porque es la presa más fácil, aunque eso implique volver a tener al cazador después. Entonces Samuel acepta ir a por el lobo solitario, porque le parece que es el que está solo, es el que hace el mal, el que está solo es el que es prescindible. Y bueno, en un momento pues se da cuenta de que tal vez ese lobo solitario que estaba buscando tal vez no sea solitario. Y entonces está la idea de la decisión que tiene que tomar de cómo reacciona ante eso, de si lo traiciona o no lo traiciona. Pero claro, él siente no solo cercanía, él siente una identificación absoluta con el lobo. Hablabas ahora cuando estábamos tomando un té de Krasnahorka y el último lobo, ¿no? Esa fascinación que sientes. Lo digo por ti, que eres húngara, nuestro premio Nobel último. Además, esa idea del lobo y lo que ha significado míticamente en cuanto a la rebelión contra lo que llamamos civilización, ¿no? Y creo que es uno de los hilos conductores capitales de una novela tan lírica como la tuya. Y terminas en el epílogo hablando de la quemazón de la Sierra de la Culebra, del incendio de 2022, páginas extraordinarias, muy melancólicas, diciendo, esto que retraté se ha quemado, ya no más. Claro. Me gustaría que también habláramos de eso porque es importante en cuanto al espacio. Sí, pues en 2020 ya había terminado, 2021 ya había terminado el borrador de esta novela. O lo estaba terminando, el primer borrador, cuando en 2022, ardió la sierra. Y entonces me di cuenta, claro, en la novela yo describo muy minuciosamente la sierra, que me parece importante hacer eso, me parece que esa precisión, esa concreción era importante para esta historia. Entonces, cuando yo vi arder la sierra, aquello fue devastador, yo no podía parar de mirar los vídeos, estaba en París, no podía parar de mirar los vídeos, los reportajes que se hacían, los artículos, las fotos. Y entonces me di cuenta de que yo acababa de escribir una novela sobre algo que ya no existía, que era una especie de elegía, de canto por algo que se había perdido. Ahí también está el ruiseñor, ¿no? Que habla en contra del cazador, que ha sido capaz de acabar con esa sierra. Claro, y la pena que sentía, porque al final yo he querido intensamente ese lugar, pues en la pena que sentía también me di cuenta de que lo que había conseguido también era un libro que guardaba ese lugar, un libro que conservaba ese lugar tal y como era en 2018, en 2019, y eso me parecía importante. Guardaba la memoria donde ardía, ya que estamos utilizando la misma literatura clásica, pues tú has guardado la memoria donde ardía la Sierra de la Culebra. Yo solo espero que se recupere, porque tú hablas de recuperación, de cómo se haría la fase, el tiempo, pues realmente es extraordinario. Creo que lo mejor para terminar esta presentación es que tú leas la página que te apetezca para que conozcas la calidad incuestionable del lenguaje. En el fondo es ahí donde se ven los escritores, ¿no? En el lenguaje y en la página escrita en ese momento, lo que tú quieras. Y ahí terminamos la presentación, pueden ustedes hacerle la pregunta, el comentario que quieran, y luego ya cerramos el acto. Así que, cuando te apetezca, David. Vale, pues, bueno, una de las cosas que, Samuel apenas habla cuando lo encuentran otra vez en el monte, como que no es capaz de hablar, aunque se supone que hablaba antes, y en un momento el narrador y él, Samuel lleva al narrador
a enseñarle algo. Dice, te quiero enseñar algo en la sierra. Y se van a la sierra, suben, se pierden esa noche horrible que llueve de otoño y se meten debajo de unas rocas. Y entonces Samuel le explica o le hace ver cuáles fueron las primeras palabras que él pronunció. Y esas palabras no fueron palabras humanas, sino que fue la berrea de los ciervos. Y entonces voy a leer ese momento de la berrea. Empezaba a anochecer y el monte vibraba como un inmenso desatino, difuminando bajo la lluvia los ecos múltiples del viento que soplaba sobre los pinares, las sombras de los valles portugueses al oeste y el perfil de Peñamira hacia el sur. Samuel me miró con un gesto de tristeza y me condujo a una zona de salientes rocosos que formaban una gruta, donde nos resguardamos. Se quitó el chubasquero y yo lo imité, tratando de secarme bajo el granito. Temblaba de frío y de desazón. Sentía las piernas agarrotadas, me ardían los ojos. Samuel se arrodilló en la tierra a varios metros de mí. Escudriñaba el valle en una tensión inmóvil, convertido en una silueta de tonalidades ocres contra el fondo apagado de la sierra, un relieve más de las laderas. Entonces, en medio del silencio, vi cómo cogía aire y emitía un sonido ronco y prolongado, un mugido velado en el paladar. Se hizo el silencio y me sentí repentinamente solo. Unos segundos después, empezaron a brotar por el valle idénticos bramidos hondos sobre el silbido de la lluvia, primero espaciados, después corales, desembocando todos ellos en un tono agudo de angustia, un trayecto sonoro desde el poderío a la congoja, como si le respondieran. Busqué en todas direcciones el origen del concierto y noté que Samuel se movía, señalaba algo. Entre los arbustos a 10 metros había aparecido el lento perfil de un ciervo cuya cornamenta se confundía con el ramaje de los matorrales. La luz escasa del crepúsculo le perfilaba el lomo. Separó las mandíbulas como si fuera a engullir la noche, y de ese bostezo nació un nuevo bramido lúgubre, plañidero. Un limitado lenguaje que me pareció más la expresión de un quejido que su alivio, más la convocatoria de un dolor que su expresión. Tuve la sensación de que se había percatado de nuestra presencia, pese a que no dio indicio alguno de ello. Sin mover la cabeza, con el hocico aún levantado y las cuernas cayendo hacia el lomo, repitió el bramido, que retomó el coro rítmico de la sierra y siguió avanzando. David Muñoz Mateo, gracias. Ya ven ustedes, ¿no?, la calidad literaria de esa obra, ser capaz de que lo primero que se vea es esa berrea de ciervo. Ahora me encantaría, si alguien le quiere hacer una pregunta, que se la haga, si no cerramos el evento. Primero, ¿alguien quiere en este momento comentar algo para David? Aquí hay profesores tuyos, demás, y algún familiar, lo que quieran. Este es el momento. Si no, le damos con el buen sabor de boca de esta lectura. Cerramos con el aplauso que él se merece. Van a comprar la novela corriendo y que se la firme, que luego costará mucho dinero dentro de 20 años con esa firma. Gracias.